CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Siguiendo con la cultura de compartir y difundir el conocimiento, hoy estamos presentando la siguiente videoconferencia. Es un privilegio poder estar acá con ustedes nuevamente después de 2 años y pico ya. Muchas gracias, Calia, por la invitación, muchas gracias a Seminario. La verdad que se siente bien, no sé si para todos es el primer momento, la primera experiencia grande en persona que estamos haciendo en un congreso así, pero de verdad que es un gustazo. Yo he traído una presentación muy anclada en indicadores económicos. ¿Qué cosa podemos esperar de aquí a los siguientes meses de repente? Hago el disclaimer, los economistas no somos particularmente buenos prediciendo, somos bastante malos. Algunos dicen que nuestras predicciones están hechas solamente para dejar bien a las predicciones del Cenami, pero vamos a hacer lo que podamos. ¿Ya? Con la información que tengamos disponible, vamos a tratar de proyectar, construyendo sobre qué cosa ha pasado en los últimos años y los cambios disruptivos enormes que ha tenido la economía global y nacional, y a partir de ahí poder construir un escenario futuro más o menos razonable dentro de la impredictibilidad en que nos movemos hoy día. Entonces tengo las primeras 6 diapositivas, de contexto macroeconómico. Les prometo que las primeras son las 6 más aburridas. Después entra la parte más divertida, pero voy a hacer todo lo posible para que estas primeras 6 sean lo más didácticas y útiles, sobre todo para ustedes dentro de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué cosa tenemos aquí? Lo primero es nuestros vientos de cola, lo que tenía el empuje internacional ya no es tan fuerte como podíamos haber de repente predicho a inicios de año, antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Tenemos un contexto internacional más difícil. Parte se ha reflejado en precios de materias primas. Vamos a hablar un poco más adelante de inflación. Ustedes pueden ver a su mano izquierda las cotizaciones internacionales que tuvieron un pico fuerte, y ojo, y esto es quizá lo más novedoso, ya empiezan a bajar. Ahora uno dirá, bueno, empiezan a bajar, regresamos a la normalidad, listo, todo bien. No, pero hay que ver por qué están bajando. Porque muchas de las razones por las cuales subieron todavía siguen ahí. Es la parte mala. Los problemas con China, obviamente las complicaciones de la invasión que decía, y están bajando más bien porque hay una previsión de que la economía se va a expandir menos, la economía global. Entonces hay menos demanda, entonces los precios bajan. Eso es parte del motivo por lo cual vemos esa caída fuerte que se ha reflejado bastante, no lo tenemos en el gráfico acá, pero se ha reflejado bastante en la caída del precio del cobre, nuestro principal producto de exportación. Entonces, ojo con eso, es uno de los principales temas a los que hay que prestarle atención. Tiene que ver con el precio del dólar, tiene que ver con divisas, tiene que ver con impuestos. Hay que estarle prestando atención a cómo evoluciona la economía global, impacto sobre el cobre, impacto sobre también tipo de cambio y variables nacionales. A la mano derecha lo que tienen es la probabilidad, más bien por especialistas de diferentes métodos, de que hay una recesión en Estados Unidos en los siguientes 12 meses. Fíjense el incremento que ha tenido. Ahora, no quiero aquí ser alarmista. Esto no estamos hablando de una recesión como normalmente uno piensa la del 2008, o uno pues a veces se va a 1929. No estamos hablando de una recesión. Estamos hablando acá de una recesión muy fuerte. Estamos hablando muy probablemente aquí de una recesión técnica, ¿no? 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad, pero sí es algo que vale la pena tener en cuenta, porque los vientos que teníamos a favor, de nuevo, hace unos 6 meses, ya no están tan claros. Vamos a tener que remar más fuerte, en otras palabras. Nosotros vamos a tener que remar más fuerte. Y el Perú empieza a sentir un poco la pegada. Ya el crecimiento nacional no tiene el mismo vigor que tenía antes. No estamos mal, acá no hay que exagerar para nada. No es que estemos mal, es que no tenemos el mismo vigor que habíamos registrado antes, en parte por un problema de inversión privada, vamos a verlo en un ratito, pero mucho que ver con el mercado externo y la caída en precios, exportaciones, etc. Entonces, lógicamente,
quizá el sector que más se ha afectado respecto de las previsiones que teníamos a inicios de año ha sido el minero. Y aquí de repente no tanto por lo de afuera, sino por las paralizaciones en minas importantes que hemos tenido aquí. En otras palabras, el sector primario, muy ligado a la actividad minera, es lo que más hemos tenido que retraer respecto de las proyecciones, principalmente por las paralizaciones en Cuajone y en Las Bambas. Ahora, ¿cómo se ve un poco la inversión a futuro? Más o menos. Ya, fíjense, acá tenemos consumo interno de cemento, importación de bienes de capital, que son dos indicadores que anticipan cómo va a ser la inversión cómo viene la inversión, cómo viene el apetito de inversión de las empresas. ¿Ya? Mayo tuvimos una contracción fuerte de importaciones de bienes de capital. En general, la inversión privada, esperamos desde el Instituto Peruano de Economía, se contraiga este año. Inversión privada en negativo con respecto a lo que teníamos el año pasado. ¿Por qué? Por lo que tenemos acá a la derecha. Fíjense el desperdicio que hemos tenido de buenos precios. Esto es lo que a mí me parece inconcebible. Los precios que teníamos de los minerales, los precios de importación, los podemos ver en la línea azul. Estuvimos incluso mejor que lo que habíamos tenido en el 2010, 2012. Incluso mejor, un superciclo mejor. Y en ese momento, hace 10 años, aprovechamos para sacar adelante grandes proyectos mineros. Es cuando se ponen en marcha Las Bambas, Constancia, la ampliación de Cerro Verde. ¿Y ahora qué tenemos para mostrar? Vamos a completar que Quellaveco, a fin de año, y más o menos que se acabó la historia. Pero eso es un desperdicio enorme de un superciclo que pudimos haber aprovechado mejor y que ya parece estar perdiendo un poco de vigor. Con lo cual, expectativas de la economía, fíjense la parte roja, está en la parte de la línea roja, está en negativo desde hace ya 3 meses, está en negativo desde abril del año pasado. Nunca hemos tenido un periodo tan largo de expectativas en negativo. Y esto contrasta un poco con los indicadores de consumo que vamos a ver más adelante. Entonces se configura esta paradoja, donde vamos a ver algunos indicadores de actividad económica que van... Mira, ustedes pueden consultar en sus respectivas empresas. Muy probablemente muchas de sus empresas están vendiendo igual o algunas más que en la prepandemia, dependiendo del sector. Sin embargo, el humor, la expectativa, eso es lo que está ahorita golpeado. Y eso condiciona muchas de las variables hacia adelante. Cuánto voy a invertir, si voy a comprar el departamento o no, voy a comprar la refrigeradora, voy a comprar el carro. Muchos productos que dependen de la expectativa. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta dependiendo del rubro del negocio en el que estemos. Y acá el gran elefante en la sala es la inflación. ¿Qué cosa va a pasar con la inflación? Hemos tenido un periodo muy largo, el periodo más largo desde ya algunos buenos años, de expectativas y de inflación por encima del rango meta del Banco Central, que como sabemos es de 1 a 3%. Los precios todavía están creciendo a un ritmo alto, ¿no? El último registro que tuvimos para junio fue el más alto que hemos tenido en muchísimos años. Mientras tanto, y esto es bien importante, no a todas las familias les pega igual. A las familias más pobres la inflación les pega más, porque tienen una mayor proporción de su consumo va a alimentos. Y alimentos es lo que más ha subido de precio. Entonces estoy comprando más de lo que más ha subido de precio. Hay un golpe adicional sobre su capacidad adquisitiva. Y por eso, aquí a la mano derecha lo que podemos ver es que tenemos una diferencia importante entre la inflación que le pega al quintil más pobre, al 20% más pobre y al 20% más rico. Ahora, un punto que no quería dejar de mencionar aquí sobre el gráfico que está en la mano izquierda, ¿qué cosa es inflación subyacente? Esto es una... Ya acabo con la parte económica, yo sé, pero... Inflación subyacente, simplemente voy a quitar de la ecuación alimentos y energía. Si yo quito de la ecuación alimentos y energía, que es lo que más ha subido en el último año, en el Perú estamos con una inflación de más o menos 5%, la subyacente. De todo lo demás que no sea alimentos y energía. Eso es bastante más bajo que lo que tienen otros países de la región.
¿Ya? Se habla de Chile, se habla de Colombia, se habla de México, Estados Unidos. La gran mayoría tienen inflación subyacente, es decir, incluyendo niveles de energía mucho más altos. Aquí, en otras palabras, aquí en el Perú, la inflación está muy relacionada todavía a los factores importados. No se ha trasladado tanto, sí se ha trasladado, pero no se ha trasladado tanto todavía a algunos precios locales. Y esto lo vamos a hacer muy rápido. En respuesta, los bancos centrales han estado subiendo la tasa de interés de referencia, el nuestro no es la excepción, y lógicamente eso ha tenido una consecuencia también sobre los costos financieros, sobre las tasas de interés del resto de la economía. Ahora, lo que todo el mundo quiere saber, tipo de cambio. Justo ahora me preguntaban, oye, ¿y qué va a pasar con el tipo de cambio? Y mi respuesta siempre es, si supiera yo sería multimillonario. Nadie sabe qué cosa va a pasar con el tipo de cambio. Es como apostar en la bolsa de valores. Puedes tener una idea, oye, yo creo que va para acá, ¿no? Puedes hacer eso, pero de saber nadie sabe. ¿Cuál ha sido el movimiento del tipo de cambio en el último año? Ha tenido muchos de factores internos y ha tenido también de factores externos. El ciclo político durante el año pasado marcó muchísimo la subida del tipo de cambio. Si se fijan, la subida alta de julio y la bajada fuerte hacia octubre tiene que ver con movimientos dentro del gabinete importantes. No voy a mencionar política, para eso tenemos a un siguiente presentador, pero ya sabrán ustedes qué cosa pasó en julio y con el cambio de gabinete ahí en octubre. Entonces, tuvo que ver mucho el tipo de cambio con política. Y yo, el quiebre que se ve ahí en diciembre, yo creo que también tiene que ver con otro movimiento político que hubo en el Congreso en ese mes. Lo que hemos tenido, la depreciación del tipo de cambio más bien que hemos tenido desde ya en las últimas semanas, eso tiene que ver más con factores externos. Eso está pasando en el resto del mundo, hay un fortalecimiento del dólar, que tiene que ver con el incremento de tasas de interés, expectativas de incremento de tasas de interés en Estados Unidos, y también estos temores de los que conversábamos antes sobre una eventual recesión en Estados Unidos y el golpe que tendrá sobre el crecimiento global. Entonces, las últimas semanas, los últimos meses, lo que hemos tenido es efectivamente un tipo de cambio que va para arriba, pero muy condicionado más bien a lo que está pasando afuera. No tanto a lo otro. ¿Qué cosa nos importa aquí mucho para el tipo de cambio? Cómo vea lo que mencionaba antes, cómo ve el precio del cobre. Si el precio del cobre, que ya está por debajo de 4, mantiene una tendencia como la que está teniendo ahorita, estoy en más condición de vulnerabilidad, o de repente de clase media, o de repente de clase alta, que los números son chicos, ahí 1% o 0.7% para el 2022, y como para hacer inferencias estadísticas, pero sí sugiere una contracción también en las personas que están en clase alta. Ahora, ¿a qué nos referimos? Una breve caracterización, y avanzo más o menos rápido con esto. Personas en familias en condición de vulnerabilidad, clase media o clase alta. Interesante, vulnerabilidad, más o menos 3.6 miembros del hogar en promedio. En clase media baja 2.9. En clase alta, que es más de $70 por persona por día, 1.9. Es un poquito por debajo de 2. Y esto no ha cambiado mucho, obviamente, en los últimos 2 años. Es un tema que cambia demasiado. Pero sí es importante ver los niveles y cómo se diferencian entre niveles, entre distintos segmentos económicos de la población. El ingreso para vulnerabilidad estamos hablando de 2.000 soles, poquito más, clase media 4.300, clase alta casi 13.000 soles. Todos menos de lo que teníamos en el 2019, ojo. Todos menos de lo que teníamos en el 2019. Acá ha habido un golpe para todos. Vamos a ver ahorita que algunos han afectado, sin embargo, más que otros. Y por eso quería pasar ya a ver más en detalle en qué están gastando, diferente de lo que teníamos en la prepandemia. Hay algunos rubros en donde todos o casi todos los niveles económicos están gastando más. Salud, alquiler de vivienda y combustible son rubros en los que todos están gastando un poco más.
Esto es en soles reales. Sin embargo, en la gran mayoría de rubros, el gasto es un poco menor. Un poco menor. Hay algunos donde la clase alta ha aguantado más bien fuertemente el gasto, ¿no? Telecom, ¿no? Vestido y calzado, por ejemplo, es uno bien interesante de reducción fuerte en la clase alta. Presumiblemente, ya que eso es pura especulación, pero presumiblemente es porque la clase alta tiene más disponibilidad de trabajar remoto y menos necesidad de estar comprando camisas y sacos y ternos, bien masculino mi ejemplo, pero tienen menos necesidad de estar gastando más en vestuario cuando tú vas a trabajar desde casa, ¿no? Pero eso es pura especulación, presumo que ese puede ser el caso. Ahora, ¿qué cosa ya a nivel más agregado? Muchas de las familias están financiando este gasto que vemos con ahorros, ¿ya? Con lo que se ha podido acumular, con lo que se acumuló durante la pandemia, y quizá algunos adicional también con lo que se puede gastar de la AFP o de la CTS, algunos apuntes adicionales. Pero fíjense cómo se disparó la tasa de ahorro privado hacia el 2020, 2021, y ahora más bien está bajando fuertemente. Esto tiene mucho que ver con que la gente ya no siente pues el temor que tenía antes, ¿no? Hay una vuelta a la normalidad, ¿no? Y tiene que ver también con lo que vemos en el gráfico de la izquierda, ¿ya? Que es que los ingresos reales, y esta es la parte más importante quizá, los ingresos reales de las familias todavía están muy golpeados. No se ve tanto en la parte formal, ojo. Entonces, y aquí hay el riesgo de caer en este tema de burbuja, ¿no? Como digo, y de repente yo soy formal y converso con mis amigos formales, ¿no? Que son en planilla o algún nivel pues, de nivel socioeconómico medianamente alto. Entonces, ese riesgo de caer en esa burbuja y decir, no, mira, los salarios están más o menos igual como estábamos antes, que es la línea azul. Pero con un doble clic, cuando uno más bien ve la figura completa, en realidad los salarios están significativamente por abajo todavía en niveles reales de lo que teníamos en la prepandemia. Ya más o menos un 12-13% por debajo. Lo que efectivamente puede comprar la familia promedio, en otras palabras, es 12-13% menos de lo que podía comprar antes de la crisis. Y eso es bien significativo. Ahora, cambia por sector, cambia por nivel socioeconómico, que es un poco lo que veíamos antes, pero esto es bien significativo. Parte de la solución, obviamente, es tratar de tener la inflación bajo control lo antes que se pueda, pero la solución realmente de largo plazo es generar más inversión y más trabajo. Ese es el tema de largo plazo. Ya, eso es muy rápido, más o menos el mismo mensaje. Fíjense cómo ha subido la tasa de informalidad en zonas urbanas, y esto no ha venido cayendo como uno quería. Claro, uno diría, ya regresamos a la normalidad. No. El mercado de trabajo todavía no. Fíjense la informalidad en zonas urbanas. Todavía estamos en niveles altos. ¿Ya? Y las personas eso para Lima Metropolitana, los trabajadores con salarios menores a la canasta básica todavía están en niveles muy altos. Casi 35% del empleo total. Trabajadores que con su sueldo no pueden pagarse la canasta básica de consumo. A niveles que no teníamos desde hace más de 10 años. Entonces, ojo, esto sí es preocupante. Lo paso rápido, esto es parte de la estrategia para seguir de reconsolidación económica. Ha venido con una recomposición del mercado de crédito también. Y aquí el crédito de consumo viene creciendo fuerte. Cosas de 20% en interanual a mayo. 20% interanual de crédito de consumo. Hipotecario, por su lado, por ejemplo, está más cercano a 7-8%. Todavía creciendo fuerte. Y no, eso es parte de lo que yo les decía, de ahí esta especie de esta paradoja en la economía peruana, donde varios de los indicadores que uno ve de consumo están viniendo bien, están viniendo sólidos, están viniendo fuertes, y donde empieza a haber los problemas es cuando empezamos a hablar de expectativas. Entonces, voy a residir justamente en lo de consumo acá. Fíjense, este es el crecimiento del consumo privado.
Consumo privado, dicho sea de paso, pesa más o menos 2/3 del producto. 2/3 del PBI, 65%. Y eso está creciendo, al primer trimestre crecía a buenas tasas. El consumidor peruano, la familia peruana, todavía está comprando fuerte. Para eso parte está usando sus ahorros, y no en todos los sectores está igual. El mercado laboral todavía está un poco resentido, ¿ya? Y el gran problema que tenemos es la expectativa hacia adelante. Los indicadores de expectativas están muy golpeados, ¿ya? Muy probablemente tiene que ver algo con coyuntura internacional, lógicamente, pero muy probablemente tiene que ver más con coyuntura interna. ¿Qué cosa está pasando dentro del Perú? Ahora fíjense, para reafirmar lo de consumo, estas son las ventas a través de diferentes canales y su comparación con la prepandemia. Supermercados 24%, productos farmacéuticos 22%, tiendas por departamento 33%. Por eso cuando hace un rato les decía, muchos de ustedes en sus respectivas empresas deben estar viendo ventas mejores de la prepandemia. La verdad es muy probable. De repente quienes están en el sector turismo, obviamente está mucho más resentido. Hay algunos sectores donde todavía falta recuperar. Pero en varios sectores, los indicadores de consumo no están yendo mal. Y acá entramos ya a ver un poco a construir en los 25 minutos que me quedan. Entramos ya a ver la última parte de hacia adelante, qué cosas podemos esperar. Qué nuevas oportunidades han formado a partir de la pandemia. Fíjense, estas son las ventas del comercio electrónico entre el 2005 y el 2021. Esto es una curva prácticamente exponencial. Hemos pasado de ventas más cercanas a 4.000 millones de dólares a ventas por encima de los 9.000 millones de dólares, solamente el año pasado. Entonces, esta es una ola en la que tenemos que subirnos ya. Fíjense a la mano derecha, las operaciones a través de banca virtual. Unos 40.000 más o menos en número de operaciones, hemos pasado a casi 135.000 millones, pero 135 millones. Entonces, se ha más que triplicado el número de operaciones a través de banca virtual. Y esto es una ola, de nuevo, la pandemia tiene eso, empieza dándole mucho más fuerza a tendencias que ya venían de atrás. Eso no se inventó, estos temas no se inventaron con el COVID, pero el COVID posibilitó que explotaran, junto con trabajo remoto y otros más. Acceso a internet fijo, ya tenemos casi la mitad de los hogares del Perú con acceso a internet fijo. Y tendencias, el número de tendencias en cuentas también ya tenemos a casi la mitad de personas al 2021. Entonces, eso te configura un panorama distinto y de canales de acercamiento al cliente, al consumidor, diferentes de lo que teníamos hace 2 o 3 años. Y en verdad es muy diferente. Y termino con esta. Así como creo que no debemos ver al Perú como hay mucha diversidad dentro del país. Y ahí es bueno tratar de identificar oportunidades diferenciando por región. Y acá quiero resaltar algunos casos como el de Cusco, por ejemplo, que es quizá el más notorio, en lo que ha cambiado en solamente un año, en puntos porcentuales, el acceso a internet y la tendencia en cuentas bancarias. Entonces, fíjense como 13 puntos porcentuales en incremento de tendencia en cuentas bancarias y acceso a internet fijo también más de 20 puntos porcentuales. Entonces, eso es apenas en un año. Esto reconfigura el escenario, esto te cambia las reglas de juego para muchísimos negocios y estrategias de acercamiento de las empresas hacia los consumidores. Lo veíamos también hace un ratito en acceso a internet en los hogares, en cifras totales. Entonces, esto es un escenario diferente que yo creo es incierto. Esto absolutamente incierto. Estamos en aguas que no habíamos estado antes en muchísimo tiempo en temas de inflación, en temas de economía, en temas de economía internacional. Hace muchísimo tiempo que no teníamos un escenario global tan incierto. ¿Ya? Y sin embargo, ¿ya? Hay oportunidades que se están abriendo bastante en diferentes zonas del país.
¿Ya? Yo no creo en los escenarios estos apocalípticos, no. ¿Ya? Creo que sí estamos en una coyuntura difícil, pero que el Perú tiene las condiciones para salir adelante y hay que saber aprovechar, identificar exactamente dónde están, cómo han surgido, por qué están, y así nos podemos subir mucho mejor a la ola del progreso que espero se venga en los siguientes años. Con eso culmino la presentación y muchísimas gracias por su atención. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.